Civilización sin dolor 2003 de Masahiro Morioka y de su artículo Un enfoque fenomenológico de la filosofía del sentido de la vida 2025. El sentido no se encuentra, se vive. Hay momentos en los cuales nos preguntamos ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Tiene sentido seguir? Son preguntas que surgen tras perder a alguien, enfrentar una enfermedad o simplemente despertarse con una sensación de vacío. Para el filósofo japonés Masahiro Morioka, estas crisis existenciales son psicológicas y fenomenológicas porque son oportunidades de diálogo con nuestra propia existencia. Por ello, Morioka se centra en cómo vivimos las cosas en primera persona. Así que en lugar de preguntar ¿qué es el sentido de la vida? Como si fuera una fórmula universal, Morioka se enfoca en cómo se siente una vida significativa o vacía y qué papel juegan nuestras decisiones, emociones y acciones cotidianas en esa percepción. Es decir, el sentido de la vida solo puede revelarse cuando se experimenta desde dentro. Ahora bien, para experimentar el sentido de la vida hay que enfrentar un gran problema contextual, es decir, la civilización contemporánea, que Morioka denomina como civilización sin dolor, caracterizada por su intento sistemático de erradicar el dolor, el sufrimiento y toda forma de incomodidad. Masahiro Morioka plantea que, lejos de ser una amenaza que deba eliminarse, el dolor constituye un componente esencial del tejido vital. El intento de evitarlo genera un vacío existencial profundo, ya que las experiencias que nos confrontan con el límite, es decir, la muerte, el fracaso, la patología, la pérdida, son también lo que nos invitan a transformarnos y por ende a descubrir sentido. El problema, por tanto, no radica únicamente en la falta de respuestas, sino en la supresión misma de las preguntas. En una civilización indolora, no hay espacio para las solicitaciones vitales, esos llamados del alma que surgen en momentos de crisis y nos empujan a responder creativamente. Esta respuesta, según Morioka, es el terreno fértil donde el sentido se genera. No se trata de encontrar un significado dado, sino de construirlo desde nuestra actitud frente a la vida. Entonces, emerge en el acto mismo de enfrentar lo que duele, de resistir el impulso a anestesiarse. Morioka propone un modelo fenomenológico donde el sentido se despliega como un paisaje interior. Este modelo no funciona como una brújula externa que dicta hacia dónde ir, sino como un mapa emocional que revela territorios según nuestras actitudes. Gratitud, esperanza, miedo o resignación no son solo emociones pasajeras, son caminos que configuran nuestro mundo interior. En esta cartografía del alma, el dolor no es una zona prohibida, sino una región oscura que, si se explora con conciencia, puede llevar a descubrimientos insospechados sobre uno mismo. Desde una perspectiva junguiana, esta evasión del dolor se entiende como una represión del inconsciente colectivo. Al negar el sufrimiento, reprimimos también las energías arquetípicas que requieren integración. El dolor en este contexto no es solo personal, es simbólico, universal, parte del viaje del héroe que todo ser humano debe atravesar si desea individuarse, es decir, convertirse en quien realmente es. Evitar este viaje produce fragmentación psíquica, desconexión del alma y una profunda sensación de absurdo, tan común en la modernidad tardía o posmodernidad. En lugar de preguntarnos cómo eliminar el dolor, quizá deberíamos preguntarnos cómo acompañarlo y qué revela de nosotros. Morioka compara nuestra vida con la de una persona ciega que explora su entorno con un bastón. No hay visión anticipada ni certeza absolutas, solo contacto, percepción activa y construcción de sentido a partir de lo que se toca y se siente. En una época que idolatra la eficiencia, la velocidad y el placer inmediato, este modelo nos recuerda que vivir con sentido exige lentitud, atención y una disposición para estar con aquello que no podemos controlar. Así, lo que da sentido a la vida no es evitar el dolor, sino tener el coraje de habitarlo. En este contexto, lo que hace que la vida tenga sentido no es la ausencia de dolor, sino la forma en que respondemos a él.
Según Morioka, el sentido no es un objeto que se posee, ni una verdad que se alcanza intelectualmente, sino un estado que se activa cuando somos interpelados por la vida. Esta actitud activa frente a las circunstancias, especialmente las difíciles, es lo que permite que el paisaje interior se transforme. No es el sufrimiento en sí lo que da sentido, sino la respuesta creativa y vital que nace a partir de él. La civilización actual, obsesionada con evitar escapar del dolor, impide precisamente ese tipo de contacto íntimo con la existencia. Los dispositivos tecnológicos, las distracciones digitales y las promesas de felicidad inmediata funcionan como barreras que anestesian el alma. Jung advertía que una vida sin reflexión y sin enfrentamiento con el inconsciente conduce a la neurosis y al vacío. Morioka coincide cuando dice que la eliminación sistemática del sufrimiento nos vuelve incapaces de encontrar un propósito duradero, porque no hay contraste, no hay profundidad ni tensión interior. Lo cotidiano adquiere entonces una importancia renovada. En medio de un mundo que busca estímulos cada vez más artificiales, acciones simples como pedir ayuda, cuidar a alguien, expresar gratitud o continuar, pese a todo, pese a la tristeza, se convierten en actos de resistencia. Son pequeñas decisiones que abren nuevos caminos en el mapa interior. Estos actos tienen valor, no porque sean extraordinarios, sino porque nos conectan con lo más humano, con la vulnerabilidad compartida, y ahí se empieza a construir el sentido real, el que no necesita espectáculo ni validación externa. El modelo geográfico propuesto por Morioka permite también entender que el sentido no es lineal, progresivo ni definitivo. No se trata de alcanzar un estado de iluminación permanente, sino de moverse con conciencia por las zonas claras y oscuras del ser. Este movimiento, comparable al viaje iniciático del héroe en Jung, implica descender, fracasar, perderse y reencontrarse. Y en ese ir y venir emocional, incluso en los momentos de desorientación, hay sentido, porque hay vida respondiendo, hay alma buscando integrarse. Desde esta perspectiva, el dolor deja de ser un enemigo a erradicar y se convierte en un umbral. Cruzarlo, aunque cueste, permite abrirse a una comprensión más profunda de uno mismo y del mundo. En la psicología junguiana ese cruce es indispensable para la individuación, el proceso por el cual la persona se convierte en lo que es en una totalidad única. Así, el sentido emerge no por evitar el sufrimiento, sino por integrarlo en una narrativa vital que le dé coherencia y profundidad. Paradójicamente, cuanto más intentamos huir del dolor, más lo convertimos en una sombra que nos persigue. La civilización sin dolor no nos ha hecho más libres, sino más frágiles, más propensos a la desesperación cuando el sufrimiento irrumpe, como siempre lo hará. Esta fragilidad impide construir sentido duradero. Morioka y Jung coinciden en que solo cuando nos reconciliamos con esa parte oscura, con la muerte, con la pérdida, con el miedo, podemos empezar a vivir de manera auténtica. En una cultura que valora lo útil y lo productivo, hablar del sentido de la vida puede parecer inútil o romántico, pero precisamente porque todo se ha vuelto funcional es necesario reivindicar lo esencial, ese momento de silencio interior en el que uno se pregunta ¿por qué hace lo que hace? ¿Por qué vive como vive? Estas preguntas, aunque incómodas, son las que despiertan la conciencia, y es esa conciencia la que da sentido, incluso o sobre todo cuando el entorno lo niega o lo ridiculiza. El sentido no siempre viene de grandes verdades espirituales ni de grandes revelaciones. Muchas veces surge cuando una persona, en medio de su dolor, decide seguir, cuidar, escribir, cantar, llorar o simplemente escuchar a otro. Esas acciones, aparentemente pequeñas, son conocidas como posibilidades de la vida cotidiana y son actos sencillos que permiten la creación de sentido. Frente a una civilización escapista, estos gestos se vuelven subversivos. Son afirmaciones de que la vida tiene valor incluso cuando no es placentera ni brillante. Por último, vivir con sentido en esta época actual implica coraje para mirar lo que duele sin huir, para aceptar la incertidumbre sin volverse cínico,
para resistir la presión de encontrar soluciones rápidas a dilemas profundos. Jung lo llamaba el camino del alma y Morioka lo entiende como una exploración interior. Ambos coinciden en que ese viaje, aunque difícil, es el único capaz de transformar una existencia anestesiada en una vida con dirección, con resonancia, con profundidad. Por tanto, lo que da sentido en una civilización que evita el dolor no es huir más rápido ni anestesiarse mejor a través del placer y la cultura hedonista, sino aprender a responder a los llamados del alma o a las solicitaciones de la vida. Justamente Morioka identifica tres formas comunes de solicitación: el deseo de rendirse o sobrevivir, la necesidad de mejorar la calidad de vida y la búsqueda de significados trascendentales. Es en la calidad de nuestra respuesta, íntima, silenciosa, personal, donde el sentido aparece como una luz tenue que no guía desde fuera, sino que nace desde dentro, cuando por fin dejamos de escapar y comenzamos a habitar el misterio de estar vivos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.